nuestra queridísima Corea del Sur. Como bien sabemos, desde el comienzo de la década del 2000, la industria cinematográfica surcoreana viene en un creciente ascenso internacional. Vio sus orígenes en los lejanos años 40, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, después de que Japón liberara básicamente al país del imperio, y los primeros cineastas nativos, ya siendo libres, pudieron dar a luz varias películas que indagaban en la situación del país. 그대로 둘 줄 아시오. 개량의 학살을 감행할 것은 지나간 역사가 증명하지 않소. 김인현 학살, 간도 학살, 동경 학살을 생각해보. 그러니까 놈들에게 학살할 구시란 말이 아니오. 그렇죠? 여러분, 개인과 구시는 침략자가 제조하는 연극이오. Durante estos años, las películas solían abordar temas sociales referentes a la situación de la propia Corea, y una de las obras más notables es Viva Freedom, Viva la Libertad, de 1946, que impulsaba básicamente el movimiento independentista del país. Como vemos desde el inicio, los cineastas y los artistas buscaban representar los triunfos y los movimientos sociales con los que los ciudadanos surcoreanos se sentían representados. Es a partir de estos años que la industria nacional cinematográfica de Corea del Sur fue pasando por varias etapas. Todas estas etapas fueron pobladas con buenas películas, algunas no tanto, pero sufrió un decaimiento muy importante a partir del año 73, cuando gobernadores impulsaron políticas de censura artísticas en muchos de los cineastas y artistas generales de otros medios dentro de la propia Corea. Fue hasta el comienzo de la década del 80 que la ley de cine permitió otra vez que los cineastas pudieran realizar de manera independiente sus películas e importar y exportar otras. En este video no voy a hacer un examen histórico de la industria del país, sino que voy a indagar en varias películas que forman parte del auge internacional del cine coreano de estos últimos años. Voy a obviar las más conocidas, como Parásitos de Bong Joon-ho o Old Boy de Park Chan-wook, que son muy buenas películas y las recomiendo, pero me quiero centrar en películas que quizás pasaron más desapercibidas o que tienen una relevancia internacional menor. Durante la última década de los 90 surgieron muchísimas películas de muchísimos directores que hoy día son las que llevan el estándar del cine coreano. Como dije antes, Park Chan-wook fue uno de ellos con la trilogía de la venganza, Bong Joon-ho con Memories of Murder. Hubo muchas películas surcoreanas que vinieron a refrescar el ambiente internacional del cine. Así que, bueno, sin extenderme mucho más, elegí 5 películas que pertenecen a estos últimos años, siendo la más antigua de 1999, para poder indagar un poco en películas que quizás pasaron desapercibidas, pero que tienen una calidad excepcional dentro de la industria surcoreana. 내려와. 대체 왜 그래? 응? 내려와서 얘기 좀 해. Vamos a empezar por Peppermint Candy, o Caramelos de Menta, película de 1999 dirigida y escrita por Lee Chang-dong. Es su segundo largometraje y acá es donde básicamente se consagra como uno de los directores promesas del país. Antes de hacer la internacionalmente conocida Burning o Poetry, el director y guionista ya firmaba una película con características muy importantes en sus dotes narrativos, con un guión que parte desde la base de recorrer la vida de una persona desde que se suicida hasta su juventud, donde básicamente vamos rebobinando en varios eventos de su vida hasta llegar a sus 20 años. La magnífica escritura que tiene el guión te lleva básicamente a atravesar décadas de la historia de Corea, donde se va desmenuzando a un protagonista que fue sufriendo las consecuencias de las acciones que él mismo llevó a cabo y también de las influencias del propio entorno en el que él vivía. Y vemos como varias situaciones que afectaron a la historia de Corea terminaron perjudicando al protagonista en muchas de las decisiones que él toma. Lee no se conforma con brindarnos una historia que es poética y profunda sobre una persona rota que básicamente decide acabar con su vida, sino que también hace una introspección a la sociedad coreana durante los años, atravesando el contexto histórico de cada una de sus partes. Es un drama íntimo que establece y muestra la capacidad del director para profundizar en personajes a través de la deconstrucción del mismo. Cada sentimiento negativo, cada mal gesto que tiene el protagonista, tiene un origen en sus raíces, como si fuera el propio reflejo de una sociedad que tras tardar demasiado no curó las heridas del pasado. Curioso es la manera en la que vemos básicamente cómo se van comprendiendo las carencias del protagonista a través de los eventos más destacables de su vida, y además es una película que decide arriesgar, que apuesta todo a su premisa y que por esa excelente ejecución no cae en el melodrama barato, sino que se muestra como una inteligente cinta sobre una persona en una sociedad temprana y cambiante que venía de recuperar su libertad hace muy poco. Ya podemos observar algunos de los fetiches del cine coreano,
películas que suelen, a través de una serie de personajes y situaciones, representar las consecuencias de una vida en sociedad, con lo bueno y lo malo. Son películas cargadas con una fuerte autocrítica de la sociedad en la que los directores crecieron y vivieron. Lee Chang-dong es muchas veces un director olvidado en la escena internacional y esperemos que por la película que hizo hace poco, que es Berlin, que ganó en multitud de festivales, pueda alcanzar el estatus que él se merece. Si bien es cierto que dije que no iba a poner películas conocidas, no me prohíbe poner películas no tan conocidas de directores conocidos. Después de hacer Memories of Murder, pero antes de hacer Parásitos, Bong Joon-ho hizo otro thriller espectacular. Otra película que moviliza y estimula al espectador a través de una historia y sobre todo dirección que invitan básicamente a evaluar y cuestionar lo que se nos está mostrando. Una madre hará todo lo posible para demostrar la inocencia de su hijo discapacitado que es encerrado por cometer un presunto asesinato. Es a partir de esta premisa que se nos va a desenvolver una historia sobre una madre devastada, que perdió lo único que la mantenía erguida sobre un mundo que no la tenía en cuenta. Una historia sobre miradas y perspectiva, sobre los rostros. Un ejercicio de visión y empatía que como espectadores nos va a llevar al terreno que Bong Joon-ho siempre suele tratar: la moral y la ética social, las divisiones y los límites. Somos nosotros, como espectadores, los que vamos a decidir entre lo que se nos muestra y lo que no, entre la credibilidad y entre la manipulación. Bong Joon-ho, en una demostración básicamente de excelencia, usa los planos para narrar mucho más de lo que las palabras nos dicen. Una premisa interesante, bien ejecutada, pero que brilla por las decisiones de dirección y fotografía. Al igual que Parásitos, sentimos que los planos y las escenas hablan por sí solas, cualidades que pocos directores son capaces de alcanzar. Mother resulta en su primera y última instancia un juego de apariencias, de verdades y mentiras. Una reflexión de nuestra condición humana, en donde cada acto maternal y de bondad trae consigo un torrente oscuro y polvoriento. Como si nuestra naturaleza estuviera intrínsecamente atada al bien y al mal. Solemos relacionar la verdad con la luz, pero frecuentemente suele estar más oculta que su contraposición, que es la mentira. Entonces pregunto, ¿qué lado del rostro vamos a mirar? Esa es la implicación que esta película nos pide como espectadores, y que obviamente recomiendo totalmente. Pasamos del drama a la comedia, como me gusta, pero no vamos a rebajarnos en la crítica ni tampoco en la implicación social que tienen las películas. Náufragos en la Luna, que también es del 2009, es una de mis pelis favoritas. O sea, acá estoy hablando con cierto fanatismo, eso no quita que es muy buena película, pero bueno, quizás la tengo en muy alta estima, pero véanla. Básicamente trata sobre un ejecutivo que está cansado de su vida y que se quiere tirar por el río Han. O sea, no se quiere tirar, se tira por el río Han con la intención básicamente de suicidarse. Está cansado, desesperado, cargado de deudas y sintiendo la presión de la ciudad básicamente, y bueno, lástimamente elige tomar esta salida de escape. Todo cambia cuando al despertarse se da cuenta que está solo en medio de una isla y que esta isla está en el medio del río. Está solo, rodeado de edificios en medio de una isla, viviendo apartado. En ese momento se da cuenta que no necesita ni la plata, que ahí no tiene ni deudas y que tampoco se preocupa por su exnovia. Tampoco está la gente que todo el rato se encargaba de juzgarlo por no haber logrado un estatus en la sociedad. Básicamente en ese lugar deja de ser preso de las convenciones sociales. Ya no importan los trajes, ni la maraña de cosas que buscan vendernos como la gran verdad y la gran importancia de la vida. En ese lugar solo se necesita él y sus manos. Una persona que cansada, como dije antes, y sobrepasada por la vida urbana, cargada de estímulos que lo agotaban, que le producían ansiedad y estrés, encontró su pequeño oasis en medio de la ciudad. En ese lugar quizás pueda encontrar lo que es la felicidad para él y su propia vida, apartado del ruido incesante de la ciudad. Y acá no solo termina una de las partes de la película, de la hipnosis, porque mientras que él vive en esa isla, una chica que es una hikikomori, como se dice en Japón, que es básicamente una persona que no sale de su casa por un estrés social, básicamente causado por la misma sociedad, se siente estresada y asustada por la gente, que vive costeando el río, va a comenzar a observarlo con un binocular y lo va a empezar a ver como un extraño extraterrestre que vive naufragando en aquella pequeña isla. Con esta premisa, que es súper original, se construye una comedia negra que se sustenta en una relación silenciosa y lejana, muy al contrario que la hiperconectividad que hay hoy día con las redes sociales, en donde ambos, presos de la sociedad y de su propia soledad, encontraron un escape, ella en una ventana y él en su pequeña parcela de tierra, que los llevarán a reconectarse con ellos mismos. Una película que nos muestra, como la que sigue en el top, en la lista, lo que es la soledad y cómo uno
humano encuentra en la soledad un escape y cómo ella en su soledad encuentra reclusión. Es una película que está filmada con poesía y con un montón de simbolismos que invito a que intenten de ver y entender a su propia manera, que apunta hacia la vida que llevamos en las sociedades modernas. Muchas veces exagerando estímulos que recibimos y la curiosa falta de compromiso y empatía y entendimiento que hay en las propias relaciones, donde por mucho que se habla, poco decimos. La película muestra en esta conexión silenciosa básicamente cómo ambos van gestionando y enfrentando sus propios temores y en consecuencia a la propia sociedad. Bueno, siguiendo la estela de la anterior película, Aloners habla sobre la soledad en tiempos modernos. Es la película más reciente de la lista, estrenándose en 2021, y es el debut de dirección de Hong Seong-heon, una película contemporánea que nos pone en la piel de la vida rutinaria y monótona de nuestra protagonista, que por decisión propia, básicamente lleva una vida solitaria. En su debut, Hong decide retratar las jaulas que nosotros mismos nos construimos alrededor, mostrando cómo en una era donde estamos tan conectados, es tan fácil perderse en la soledad del día a día, encapsulando la vida de las protagonista básicamente frente a nuestros ojos, en planos cerrados, que llegan incluso a agobiar en ciertas partes, mostrándonos como observadores de la jaula en la que ella vive. Quiero resaltar básicamente la manera en la que ella muestra la poca empatía con la que estamos viviendo muchos de nosotros y de la manera en la que, casi sin darnos cuenta y de forma natural, nos estamos alejando de los demás y volviendo las relaciones en algo mucho más superficial y directo, no solo con las personas, sino con todo eso que nos rodea, inclusive con nosotros mismos. Aloners trata de manera directa, clara y concreta un tema de actualidad a través de una mirada emotiva y humana. Es una película chica que dura poco tiempo, creo que era 1 hora y media, y que no busca ir mucho más allá de lo que te muestra, y que deja el mensaje impreso, pero que se la recomiendo a todo el mundo, más si querés ver algo que habla sobre la actualidad en la que vivimos. Por último, sí, volvemos a los thrillers con carácter policial. La estela que películas como Memories of Murder dejaron en Corea fue seguida por un montón de producciones que buscaban igualar y subirse a ese carro. Básicamente muchas de ellas tenían un problema y es que carecían de la innovación y de la profundidad que su antecesora tenía, pero otras, algunas cuantas, lograban plasmar de manera original y desconcertante ciertos dilemas morales y éticos, igualando el poderío de películas como Memories of Murder y dotándolas de una característica propia y de personalidad básicamente. The Chaser de Na Hong-shin es una de ellas. No sé si estoy diciendo bien los nombres en coreano, yo espero que sí. Intenté de buscar en el traductor y ver más o menos, pero bueno, vamos a suponer que el coreano que aprendí en las películas sirve para pronunciar mínimamente bien los nombres. The Chaser escapa de ser un mero clon y muestra la capacidad de un buen guionista que está acompañado por una buena dirección. Básicamente una película que en lo técnico es sobresaliente, cumple, está bien, y que pese a tener estética que no escapa de las convenciones que dio Memories of Murder, es decir, que a nivel visual no es nada loco, sí que la película se volvería algo importante dentro del género. El contenido de la película, la trama de lo que habla, es poderoso y también es personal. Se nota que hay cierto grado de autoría en lo que se está contando. Y sigue básicamente las convenciones del cine de venganza coreano, como vimos en otras películas, pero con un guión que es sólido y funciona a la perfección, que a medida que se nos va desvelando más y más, no deja de sorprendernos por los recovecos que básicamente nos lleva a recorrer. Es como si se nos presentara un pozo y no dejamos de descender en él, mientras encima cada vez se nos muestra el musgo de cada pared con detenimiento. Es una película que sigue a un proxeneta que busca entre los barrios de Seúl a una de sus chicas que ha sido secuestrada. Básicamente gestiona un prostíbulo y una de las chicas que él tiene a su cuidado desaparece de un día para otro con un cliente que, bueno, es extraño. Y a partir de esta premisa tan simple y tan trillada, al final es una película negra, parece un noir, básicamente consigue alcanzar todo lo que dije antes. La película es la historia de un antihéroe honesto, de una persona gris, que básicamente se termina viendo sumergida en la corrupción de un sistema inepto y podrido, mostrándonos muchas veces las personas podridas de la sociedad que se ven beneficiadas por los procesos burocráticos y sociales pobres y antipáticos, donde al final el más afectado no es más que la propia víctima, cómo los medios convierten a un monstruo en una celebridad y es gracias a esa distracción que se pierde de foco a la verdadera víctima de todo el asunto. La película en ningún momento tiene miedo de perseguir su objetivo y mostrarnos su propuesta tal cual, hasta las últimas conclusiones. Y nos muestra también que el mal accionar tiene consecuencias y que muchas veces pueden arruinar las vidas de otras personas. Es un clásico thriller coreano, hecho con gusto y ejecutado con inteligencia. Y estoy seguro, y a esto lo mantengo, que se va a mantener como un clásico dentro de este estilo de películas.
Básicamente tiene giros realistas con un mensaje concreto y encima todo está bien desarrollado y dirigido. Con esta recorrimos por encima 5 de las incontables películas de calidad que tiene Corea del Sur. Todos los países tienen películas buenísimas. En este caso me quise centrar en Corea del Sur porque el cine de ahí me hace cierta ilusión y me gusta bastante. Entonces quise hacer este video. Y bueno, como dije antes, obvié las más conocidas o las que tengan más reconocimiento a nivel internacional para, bueno, básicamente dar a conocer otro tipo de películas. Yo los invito a que si ven una de estas películas y les gusta, entren a ver quién es el director y vean la filmografía del director, porque probablemente encuentren cosas también interesantes. Si algo podemos sacar en claro con esto es que el cine coreano y el asiático también tiene una calidad enorme en cuanto a la cinematografía se refiere, con películas que son comprometidas, que buscan cuestionar e indagar al espectador y también a las sociedades en las que fueron creadas, que tienen una buena técnica y que en muchos casos, como las de Park Chan-wook, llegan a ser innovadoras en algunos aspectos de dirección y de fotografía, que utilizan básicamente un montón de recursos de narración visual. Nada, básicamente los coreanos nos muestran que saben hacer cine. Y bueno, tengo pensado hacer más videos porque hay un montón de películas coreanas o un montón de películas en general para recomendar, así que nada, les invito a ver cada una del top si les interesa, y si las vieron, decirme qué les parecieron, y a su vez en los comentarios recomendar todas las películas que se le vengan a la mente, sean o no coreanas. Y nada, más que nada eso. Si les gustó, como siempre, se pueden suscribir para indagar todo lo posible en el cine y en los próximos videos.